Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 9, versos 4 y 5. La palabra dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén y amén. Dios bendiga su hermosa, santa y divina palabra. En esta hora se pueden sentar los hermanos. Damos gracias a Dios en este momento en que vamos a predicar acerca del tema 8 aspectos que identifican a los israelitas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos? Un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Este es uno de los capítulos más comprometedores que hay en la Biblia, al igual que algunos capítulos del libro de Efesios, porque es un capítulo de ubicación, donde Pablo ubica y reconoce la posición de lo que es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Pablo lo reconoce y le da 8 aspectos que lo identifican. Y esos 8 aspectos están en los versos que dimos lectura, donde encontramos el primero, la adopción; segundo, la gloria; tercero, el pacto; cuarto, la promulgación de la ley; quinto, el culto; sexto, las promesas. Amén. Y luego el séptimo, amén, el séptimo, los patriarcas; y el octavo, el Mesías. El séptimo, los patriarcas, y el octavo, el Mesías. Si yo voy a explicarle punto por punto de estos aspectos que identifican a Israel, yo necesitaría predicar 4, 5 o 6 mensajes para poder predicar cada uno de esos tópicos. Hoy simplemente vamos a hablar de algo por encimita, y en otra ocasión trataremos de extendernos un poquito más. Amén. Pero encontramos, amén, a Pablo aquí en este libro de los Romanos, el cual él lo escribe. Pablo hubiera querido expresar lo que hubiera él sido capaz de hacer si hubiera dependido de él en cuanto el hacer, en este caso, de que si él pudiera salvar a Israel. Pablo sentía un amor bien profundo por su gente, porque Pablo era judío, pero luego se establece en Roma, donde obtiene la ciudadanía. Amén. Por eso es que nosotros tenemos que entender que Pablo verdaderamente amaba a sus gentes, amaba a su tierra. Y yo creo que en todas las 13 epístolas que Pablo escribió, en todas tiene que mencionar a Israel. Tiene que mencionar la raíz por el cual, amén, él estaba presente haciendo lo que estaba haciendo y constituido como un apóstol de Jesucristo. El principio de Pablo no fue nada agradable, era bien sombrío, era una sombra, eran tinieblas sobre él porque estaba perdido. Pero una vez que tuvo el encuentro con Cristo, o el encontronazo con Cristo, camino a Damasco, persiguiendo a la iglesia, allí cambió hasta su nombre. ¿Cuánto alaban al Rey que vive? Y Dios comenzó a tratar con Pablo en una forma maravillosa. Saulo de Tarso, aleluya, al extremo que hoy todavía estamos predicando, estamos enseñando sobre los escritos de este hombre. ¿Cuánto alaban al Cordero en esta hora? Su nombre. Así que él sentía con un ahínco profundo él quería que algo procediera de él, o que por lo menos él pudiera decir: me gustaría, como decimos nosotros muchas veces, me gustaría meterme dentro de la gente y
y decirle: si yo quiero a Cristo, yo acepto a Cristo. Porque si el mundo entendiera que no vale la pena estar sin Cristo, a mí cuánto me dicen amén en esta hora. No vale la pena estar sin Cristo. Este mundo es una falacia. Este mundo lo que ofrece, amén, aleluya, es efímero. Amén, se va, se disuelve, no tiene estabilidad, no tiene fundamento. El gozo que tú recibes allá afuera, amén, un gozo por ciertos minutos, amén, pero luego tú vuelves a lo mismo, tú vuelves a la desgracia, tú vuelves a un punto en el cual, amén, la depresión, en un momento de preocupación, en un momento que te vuelve loco, te vuelve loca, en un momento en que tú no sabes de quién tú eres, y el enemigo se aprovecha para quitarte la vida, el enemigo se aprovecha para atentar contra ti y poner pensamientos, amén, negativos y musarañas en tu mente y decirte que tú no vales nada y decirte que tú no compones nada en este mundo. Y muchas veces trae la pregunta a tu vida: ¿para qué Dios me trajo a este mundo? ¿Cuántas veces usted ha dicho eso? ¿Cuántas veces usted ha dicho: ¿para qué, Dios mío, tú me traíste a este mundo? Es que todos pasamos por depresiones, pero depresión sin Cristo yo no la quiero. ¿Cuánto alaban al Cordero? En Cristo nos deprimimos, no porque Cristo es el causante, el diablo y los descuidos nuestros, pero hacemos lo que dice 1 de Pedro 5:7: echamos todas las cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y en esas cargas está la opresión, y en esas cargas está, amén, todo lo que en tu vida tú estás enfrentándote, que tú no puedes lidiar, que tú no puedes buscarle una solución. El problema del hombre buscando cómo llenar el vacío que hay en su corazón, lo buscan en la droga, lo buscan en el alcoholismo, en cambiar de hombre, en cambiar de mujer, lo buscan en el club, lo buscan allá y tratando de solucionar esa situación, y luego vuelven al mismo sitio, al mismo punto vacío. Porque todos estábamos en lo mismo. Gloria a Dios. Pero qué lindo que cuando tú vienes a Cristo, el vacío es llenado con la presencia de Dios. Y ahora yo no necesito droga, yo no necesito alcoholismo para estar happy. ¿Sabe por qué? Porque ahora yo tengo a Cristo. Ahora cuando viene la depresión, viene la preocupación, viene la enfermedad, viene el quebranto, venga lo que venga, yo sé lidiar porque yo se lo dejo a Cristo, porque Él lleva mis cargas y yo sigo adorándolo, yo sigo glorificándolo, y que el diablo ya se muerde la lengua. ¿Cuánto alaban al Rey que vive? Pero yo persisto en adorar y en glorificar el nombre todopoderoso de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Me están entendiendo lo que yo quiero traer como fundamento? En esta palabra, Pablo deseaba que sus gentes fueran salvos. Es muy difícil para nosotros entender la dimensión del amor que había en Moisés y el que había también en Pablo. Porque Moisés también amó a su gente, como Pablo también los amó. Moisés expresó el mismo sentimiento en Éxodo capítulo 33, versos 31 y 32, cuando dijo: porque puesto que este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse dioses de oro, te ruego que perdone ahora a este pueblo, y si no, bórrame del libro que has escrito. Ese es amor. La oración de Moisés: perdona a mi pueblo, perdona a mi gente, y si no, borra mi nombre del libro. ¿Cuánto alaban al Rey que vive? A su nombre damos gloria. Él sabía, él expresó esta palabra y se lo dijo a Dios, pero él sabía que Dios no iba a hacer negocio con él de quitarle el nombre de la vida, porque esto es un asunto personal. Yo puedo orar por ti, yo clamo por ti, yo le pido a Dios por ti, pero la decisión viene de ti. ¿Cuánto alaban al Rey que vive? Yo puedo estar 40 años orando por ti para que te conviertas, y tú no te conviertes, aleluya, yo no puedo hacer nada más. ¿Cuánto alaban al Cordero? Porque la decisión viene de ti. Tú tienes que tomar la determinación de
Cristo como tu único y suficiente Salvador para que tu vida pueda cambiar. Cuando alaban al Rey que vive, se den cuenta que nosotros nos convertimos en intercedores de los demás. Oramos, ayunamos, le pedimos a Dios, mencionamos nombres, ponemos nombres ante su presencia y que Dios se encargue del resto. Pero en eso manifestamos el amor. En la radio, ¿cuánta gente nos llaman en la radio pidiendo oración? No podemos negarle oración a la gente cuando lo piden, porque para eso Dios nos ha constituido, para eso Dios nos ha dado un ministerio. Y no tienes que tener un ministerio para orar por alguien. Todo aquel que te pida que ore, ore. No dejes de orar por nada, porque unas palabritas que tú dices en una oración puede hacer la diferencia. Puede hacer cambios y transformaciones en las vidas de muchas gentes. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Pero entiende lo que quiso decir Moisés. Pero entendemos el amor que se desprendía del corazón de Moisés. Ahora, en los versículos 4 y 5 del capítulo 9 de Romanos, el que dimos lectura, el apóstol nos presenta a nosotros una pregunta, donde dice: ¿quiénes son los israelitas? Como si fuera una pregunta para que muchos contestaran. Pero ya Pablo sabía quiénes eran los israelitas. A veces hacemos preguntas cuando ya nosotros mismos tenemos la contestas. A veces hacemos preguntas cuando no sabemos tampoco la contesta. Así que mira a ver qué vamos a hacer al respecto. Pero Pablo conocía bien a su gente. Tenemos aquí una definición de lo que es el pueblo de Israel. Pablo aquí lo que está haciendo es definiendo, oígame bien, porque esta es una enseñanza, definiendo a su gente. Lo llamó por nombre israelita. Él no dijo quiénes son estos boricuas, quiénes son estos catrachos, quiénes son estos mexicanos, quiénes son estos dominicanos. Amén. No dijo eso. ¿Quiénes son los salvadoreños? ¿Quiénes son los nicaragüenses? Ahora tendré que mencionar los nombres de todo el mundo aquí. ¿Cuánto alaban al Rey que vive y reina para siempre? Y cada país de los hermanos que están aquí con nosotros. Fíjese, el nombre Israel o israelita se menciona en toda la Biblia donde se le reconoce como pueblo. ¿Dónde en la Biblia usted encuentra Puerto Rico? A no ser que usted le escriba en una de las páginas que tenga en blanco, póngale Puerto Rico. ¿Dónde en la Biblia usted encuentra Santo Domingo, El Salvador, Guatemala? Amén. En ninguna parte. Pero Dios le llama Israel. Se buscó de un problema cuando Dios solamente llama a un pueblo y le pone nombre y a otros no le pone nombre. Vamos a ver, tremendo dilema, tremendo problema que nos vamos a buscar ahora. Pero Pablo está definiendo al pueblo de Israel. Él mencionó 8 aspectos que identifican a los israelitas. Amén. Así que en los versículos 4 y 5 lo pueden leer. En el versículo anteriores a estos, el apóstol estaba hablando de sus hermanos de la raza y continuó diciendo que son israelitas. Cuando dijo ¿quiénes son los israelitas? Luego dijo que son israelitas. Oiga bien, de los cuales son la adopción, el que lo dijo Pablo, de los cuales son la adopción. Y el primer aspecto, amén, aleluya, que identifica a los israelitas es el de la adopción. ¿Quién los adoptó? ¿Quién los constituyó pueblo? Dios mismo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y sigue diciendo Pablo: la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. A ellos también pertenecen los patriarcas, de los cuales según la carne vino ¿quién? Vino Cristo, al que estamos adorando aquí en esta tarde, el cual es Dios sobre todas las cosas. Amén. Empezó con la adopción y terminó con el Mesías. Israel fue adoptado
Amén. Y el Mesías le dio la oportunidad de salvación. Amén. Pero como ellos lo rechazaron, oiga bien, estamos hablando del pueblo judío. Como ellos lo rechazaron, entonces el pueblo gentil, que somos nosotros, pasó lo mismo. Fuimos adoptados por el Mesías. ¿Me entendieron ahora? ¿Cuánto alaban al Rey que viene? Dar un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tenemos aquí el primer aspecto, que es la adopción. Esta era una cuestión nacional y tenía que ver con la entidad nacional y con los israelitas a nivel individual. La única nación a la que Dios llama a mi hijo fue a Israel. ¿Estamos de acuerdo? En el libro de Éxodo, capítulo 4, verso 22, leemos: entonces dirá al faraón, el Señor ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Acaso usted no está viendo lo que está pasando ahora con los países árabes en contra de Israel? A ver, que quieren declararle guerra a Israel, que quieren destruir a Israel, que no quieren verlo en el mapa a Israel. Pero sabe una cosa, al que toca a Israel estará tocando a la niña del ojo de Jehová. Es un pueblo que Dios cela, es un pueblo que Dios protege, es un pueblo que Dios pactó, que Dios le dio promesa. Cuando alaban al Rey que vive, que Dios le dio ley y que Dios le dio muchas cosas. Cuando alaban al Rey que vive y reina para siempre. Israel hizo lo que hizo, pero lo que Dios habló y lo que Dios dijo de Israel están en pie todavía. Hay cosas que ya se cumplieron dentro de la profecía para Israel, pero todavía hay algunas que no se han cumplido. Recuerde que Israel es el reloj profético de la profecía, el reloj profético de la historia, de los sucesos. Amén. De la escatología y de todas aquellas cosas que están a punto de acontecer y de los eventos que están próximos. Amén. Así que usted no cree que Israel es cualquier cosa. No hizo más que Chávez, que era presidente de Venezuela, maldecir a Israel, y por las vísceras mías decía él, maldigo a Israel. Ahí mismo le dio un cáncer del cual nunca se recuperó y se murió. Dios le dice a Abraham en el capítulo 12: el que te bendiga será ¿qué? Bendecido, y el que te maldiga será ¿qué? Maldecido. El que bendiga a Israel recibirá bendición, pero el que maldice a Israel será maldecido. Tenga mucho cuidado usted cuando maldice el pueblo de Israel, y cuando lo bendice tú tendrás bendición. No es que Dios tiene preferido, pero por algún pueblo Dios tenía que empezar. Si Dios tenía un plan para redimir a la humanidad, amén, Dios le plació escoger a Israel y no a Puerto Rico. ¿Cuántos dicen amén? Y no el país suyo. ¿Me están entendiendo? No se enojen por eso. Porque aunque Dios hizo lo que hizo, Dios pactó, y Dios, amén, aleluya, le dio bendición, en su omnisciencia Dios sabía que también nosotros no íbamos a ser dejados atrás. Dios sabía que también la bendición a nosotros los gentiles nos iba a alcanzar. Gentil es todo aquel que no es judío. ¿Me entendieron ahora? Así que para que no estén discutiendo, no, que el dominicano, que el puertorriqueño, no, somos gentiles todos, cállese. ¿Cuánto alaban al Rey que vive y reina para siempre? A su nombre le damos gloria. Dale un aplauso porque Él se lo merece. Y como Dios llama a su pueblo, mire, no se queda ahí. Deuteronomio capítulo 7, verso 6 dice: porque tú eres pueblo santo para el Señor. Oiga bien, pueblo santo para el Señor. Cuando Dios escoge un pueblo y le llama santo, ¿cómo Dios le llama a la iglesia? Gente. Hermano, estoy predicando solo aquí, no tengo gente aquí. Díganme ustedes allá, gente. Santo. Porque quiero que están aquí no me están correspondiendo. Somos gente
rey que vive. Amén. Por poco digo lo que usted dijo. Amén. Porque la tribu de Leví fue la que Dios escoge. Amén. Para el sacerdocio. ¿Cuánta alaban al poder? Dicen amén. La tribu de Judá fue la primera y la de Irán era la última. Mas sin embargo, gloria a Dios, tanto el primero como el último. Dios, ¿qué hace? Dios trae bendición. Si Dios le dice a Israel era un pueblo santo, a nosotros los gentiles nos constituyó, a los que aceptaron a Cristo, a los creyentes, a los que sus nombres están escritos en el libro de la vida, nos constituyó la iglesia, que somos gente santa. Alaba la gloria de Dios y te bendiga, mi hija. Amén. A su nombre le damos gloria. Cristo vive y reina para siempre. Repito otra vez lo de Deuteronomio capítulo 7, verso 6. Porque tú eres pueblo santo para el Señor. ¿Cuántos de los que están aquí se consideran pueblo santo para el Señor? Amén. Dios bendiga a los 5 hermanos que levantaron la mano. Hay 5 nada más, 5 nada más. Amén. Gloria a Dios. Es que estoy corroborando aquí con lo que me están viendo en Facebook. En esta solamente hay 5 nada más en esta iglesia. Ojalá que antes que Cristo venga haya 1000. Gloria a Dios. Santo para el Señor. Tu Dios, que te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios dijo lo que quería decir, o no lo dijo. Dios dijo lo que quería decir, seguro que sí. Y también en Oseas capítulo 11 verso 1, donde dice: cuando Israel era ¿qué? Muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Y quién era el que estaba esclavizado en Egipto? Israel. Dios habló de la nación y no simplemente de individuos, porque cuando Dios habla de toda la gente. ¿Cuánto alaban? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque si Dios dijera, de tal manera Dios amó a Juan, a Pedro, a Rosa, a Irene, a Gertrudis, a nuestra hermana Besaida, entonces aquí hay predilección. Pero dice, amó Dios al mundo. Todo el mundo está envuelto en el amor de Dios. Como todo Israel está envuelto en la bendición de Dios. Y se refirió a la nación como si fuera su hijo. Dios nunca dijo eso de ninguna otra nación, sino la adoptó como nación y le pertenece a Dios. Esto es lo que se llama adopción. Dios adoptó a Israel, la escogió, la separó, la hizo para él. Amén. Gracias por esas alabanzas. Aleluya. Esto está tremendo, alabanza por todas partes. Gloria a Dios y aleluya. Que supieran la gente que está allá atrás hablando del lengua. Gloria a Dios, amén. Es tremendo esto. Gloria a Dios. Solamente esa parte, porque hay muchas cosas que decir. Adopción sería para un mensaje de 1 hora y pico. Y no terminamos. El segundo aspecto es la gloria. Yo le hablé unas semanas atrás acerca de la gloria. Y los que no están aquí se fueron para la gloria cuando alabamos al Rey querido. Pero la gloria, y esto se refiere a la presencia física de Dios con ellos. ¿Con quién? Con Israel. Y fue manifestada donde en el tabernáculo y más adelante en el templo, y también a través de ¿qué? De el arca del pacto. El que tenía el arca del pacto tenía seguro la presencia de Dios. Porque los enemigos también querían el arca del pacto, y en muchas ocasiones se la quitaron a Israel. Y cuando ellos tenían el arca del pacto, su casa y su familia, todos prosperaban, todos eran bendecidos. Porque hasta donde yo sé, todo aquel que está envuelto en la presencia de Dios prospera y es bendecido. No es arruinado ni es hecho un etcétera. Por eso yo le alabo, por eso yo anhelo su gloria, yo anhelo su presencia. ¿Cuántos lo que están aquí la anhelan también? Se nos dice en Éxodo capítulo 40, verso 25. Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba. Los
que ha tenido la presencia visible de Dios. Oiga bien, nosotros no tenemos en el día de hoy lo que tuvo Israel en su tiempo. Usted sabe lo que es Dios mismo, amén, y los que caminaron con Cristo, vieron a Cristo. Y yo nunca he visto a Cristo, y usted no se imagina cuánto yo lo amo. Usted me dirá, tú eres un loco porque estás adorando a alguien que tú lo ves. Usted podrá decir, no, que mi novia es aquella en el cual usted nunca la ha visto. O tu novio simplemente habla por teléfono, la conociste por internet, pero nunca tú la has visto. Te mandaron una foto y tú te sientes de la idea, mas sin embargo puede ser que esa foto sea de otra persona. Que cuando llega el momento del encuentro, cuando tú esperabas que fuera aquella muchachita de 18 años, apareció una vieja de 80. ¡Qué decepción! ¡Qué engaño! Ahí comienzas a decir, me engañaste. Porque es que nadie hace relaciones así sin ver. A mí, yo no compraría algo que yo no veo. Amén. A mí me gusta ver lo que yo estoy comprando. Gloria a Dios. Amén. Y no enamoro de una muchacha que yo no veo. Enamorado, usted sabe. Amén. Ahí me está explicando la doña está por ahí sentada. Gloria a Dios. Me coge después en la noche en casa y me da otro sermón. Amén. Pero, amén, ¿cuántos de ustedes se enamorarían así a ciegas, sin ver? ¿O cuántos lo están? Oh, tú estás aquí, pero Pastor Pérez, yo me está hablando porque tengo una novia por internet. Nunca la he visto. Tengo un novio de igual manera por internet, nunca la he visto. Amén. Pues, amén. Yo no sé lo que va a pasar, alaba la gloria de Dios, pero muchas veces no es lo que se ve. A veces es otra cosa. Adora a Dios en este momento, amén. ¿Cuántas mujeres sensuales salen por la televisión y tú la ves bien bonito y tantas cosas? Porque te presentan lo bonito. Los países, cuando tú ves los anuncios por la televisión, los lugares lindos, preciosos en las playas, con mujeres, amén, con mucho bikini, muchas cosas, tú sabes. Cuando alaban al poder en esta hora, Cristo vive y reina para siempre, amén. Y será su modelito, ¿sabes esta cosa ahí? Amén. Y tantas cosas, amén. Pero no te presentes allá en los arrabales, donde está la pobreza, donde está la necesidad, donde está la gente enferma, donde se está muriendo. Te presentan en una playa con tú echando el vodka o el whisky en el vaso y se ve doradito y se ve hielo y se ve muchas cositas. A mí, perdón, no lo quiero emborrachar. Pero te presentan siempre la parte bonita. En todo engaño, lo que usted ve primero es lo bonito. Pero después usted se decepciona. Sufre lo que se llama un desengaño. Amén. Dios le está hablando aquí a alguien. Y si no es a usted, será a mí, pero a alguien le está hablando a Dios. Adora a Dios en esta hora. Cristo vive y reina para siempre. God is good. Amén. Aleluya. Glory to Jesus. Amén. Bueno, entonces, en Osea vuelve y dice, cuando Israel era muchacho, o sea que ya estaba niño, yo la veo, y de Egipto llamé a mi hijo. Dios habla simplemente a la nación completa, como les dijo ahorita. Dios nunca dijo eso de ninguna otra nación excepto a la de Israel. ¿Cuántos se llaman en esta hora? Este bonito es precioso. Así que la gloria de Dios se refiere a la presencia de Dios manifestada. Aquel entonces, cuando Moisés vio solamente las espaldas, que pasó así rápido, pero pudo ver bien, porque no hay quien vea a Dios y viva. Amén. Así que Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión por la gloria de Dios. El texto que me dio nuestra hermana Irene hace poco cuando predicó, nadie podía entrar, ¿verdad?, al templo. ¿A causa de qué? De la gloria de Dios que estaba en el templo. Ojalá que nuestros templos sean así. Que miren, hermano, que cuando usted entre, usted sienta gloria, usted sienta presencia. Amén. Pero la gente, los creyentes hoy en día, no todos están preparados para ver gloria. Hay gente que viene entrando por las puertas de la iglesia. ¿Y dónde está aquel que habló de mí?
Vamos a romper la cara antes que el culto empiece. Va a saber quién soy yo. Va a ver de qué cuál pueblo sale la correa. Le voy a enseñar lo que es un cristiano de verdad. Que se deje estar hablando de mí porque él no sabe que yo soy violento. Yo derramo sangre. Y eso que quiere el diablo, que tú hables así. Bendito sea el nombre de Cristo. Amén. Pero si tú entras sumiso, entra. ¿Cómo dice la palabra del libro de los Salmos? Entras por las puertas con acción de gracias. ¿Cuántos de los que están aquí entran por las puertas? Gracias, Señor. Gracias que estoy en tu templo. Gracias que me traíste. Que me cuidaste en el tren. Me cuidaste en la guagua. Me cuidaste en el highway. Me cuidaste del cremado. De la mujer hermana. Cuánta alaba la rey que vive. Y aquí estoy adorándote y glorificándote. Alaba la gloria de Dios. Amén. Junior, avísame cuando llegue el hermano José. Pero no se entere, es otro José. No me acuerdo el apellido de otro José. Amén. Aleluya. Ese vas a ver con qué tipo de boricua se está metiendo. ¿Ves? Tú le estás dando lugar ya a la carne. Ya tú estás preparado para pelear. Y al templo no se viene a eso. Al templo se viene a adorar a Dios. Aquí no se viene a amenazar. Aquí no se viene, amén, a hablar palabras profanas, a hablar algo impropio. Aquí se viene a adorar a Dios. Aquí no se viene a crear guerra, a crear contienda. Este es un lugar santo. Y como Dios le dice a Moisés, y por santo lo tendréis vosotros. ¿Cuánto alaban al rey que vive? Adora la gloria de Dios en esta hora. Da un aplauso porque Él se lo merece. Así que hoy en día no tenemos lo que tuvo Israel. Pero yo siento presencia. Yo siento acompañamiento. ¿Cuántos dicen amén? Ninguna otra nación tuvo este privilegio. La iglesia no lo tiene, pero tiene presencia. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo que habita en cada creyente. Yo creo que el Espíritu Santo está en usted, ¿sí o no? ¿Usted siente el Espíritu Santo? ¿O lo que siente es hambre? Vamos a ver. ¿Siente el Espíritu Santo? ¿Siente hambre? ¿O siente deseo de que yo me calle la boca? No te voy a complacer. Adora a Dios. Dios pues le dio a ellos, es decir, a la nación de Israel, le dio la gloria. O no será Dios, sino manifestó la gloria, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Pero eso es lo que identifica a Israel. Adopción, gloria. Hay presencia, hay cobertura, hay, amén, algo especial de parte de Dios. Por eso es que las otras naciones no han podido todavía hacer lo que ellos quieren hacer contra Israel, porque están en la gloria. Israel quizás está fuera, no está buscando a Dios como se debe, pero Dios cumple su promesa, Dios cumple su pacto. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Aleluya. Y Dios le dice, estás cubierto por mí, yo te cuido, yo te protejo, yo soy tu medicina. ¿Cuántos alaban el Cordero? Y eso es lo que mucha gente no entiende. Adora a Dios. Aleluya. Amén. El tercer aspecto, vamos rapidito. Tenemos, o le dio pacto. Dios pactó con Israel. Y cuando Dios hace pacto, no es como nosotros que pactamos y no cumplimos. Dios cumple. Dios hizo ciertos pactos con la nación de Israel, que tiene la intención de llevar a cabo todavía algunos pactos que no se han cumplido. El Dios que hará que ellos fueran una bendición para todos los pueblos. Dios hizo un pacto con Abraham, el pacto abrámico como se llama. Hizo un pacto con David, lo que se llama el pacto davídico. En el pacto que Dios hace con Abraham, lo constituye el padre de la fe. Dios sabe lo que hace. El pacto que Dios hizo con David, de tu simiente saldrá el Redentor, Cristo Jesús, el Mesías. ¿Cuándo dicen amén? Él dijo que iba a hacer una bendición con ellos y con nosotros. ¿Qué tal? También. Con nosotros, con la iglesia también. ¿Hará bendición o es solamente para ellos? ¿Somos de bendición o no somos de bendición? De que el mundo no quiere entender que tú y yo somos y estamos constituidos para bendecir en el nombre del Señor.
pero somos gentes de bendición. En otras palabras, no somos un pueblo de estar estancado, no somos un pueblo de estar a la izquierda, somos un pueblo de estar al frente. No somos un pueblo que se esconde, somos un pueblo que damos la frente, somos un pueblo que vamos en batalla, que estamos en guerra, somos un pueblo que no nos damos por vencidos, somos un pueblo que confiamos quién está con nosotros, quién nos dirige, quién nos habla, quién nos amonesta, quién nos exhorta, y se llama Dios. Así que a David le dijo que el Mesías provendría de su descendencia. Así que entonces a Israel le pertenecen los pactos. Todos los pactos fueron para Israel. Todo lo que se estaba proyectando para redención era para Israel. ¿Y el pueblo gentil qué iba a hacer luego? Bueno, según los cálculos de Dios, el pueblo gentil, aunque no se menciona lo que venía para el pueblo gentil, pero ya Dios lo tenía también para hacerlo de bendición, porque en el capítulo 1 de Juan, versos 10 y 11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, y los que le recibieron le dio potestad de ser llamado ¿qué? Hijos de Dios. Eso somos nosotros. O sea, Dios hizo el pastel, Israel no se lo quiso comer, pero aquí estamos nosotros comiéndonos el pastel. ¿Cuánto la rey de vida? Ellos no quisieron la bendición, nosotros la tenemos. No quisieron la salvación, nosotros la tenemos. Ahora, con todo y con eso, Dios no descarta a su pueblo, porque en la segunda venida Dios también hará cumplir promesas que tiene hacia Israel y le dará la oportunidad que se salve. Oiga bien, ¿cuánto alaban al Cordero en esta hora? A su nombre damos gloria. ¿Hay judíos o hay israelitas que formarán parte de los gentiles? Seguro que sí. Aquel judío que acepta a Cristo como único y suficiente Salvador tomará parte también en el rapto de la iglesia. Adora a Dios. Y aquellos 144.000 que salieron de la gran tribulación, amén, el cual Juan lo contó y su número eran 144.000, 12.000 de cada una de las tribus. Los testigos de Jehová dicen que todos los que se van a salvar en el mundo entero son 144.000. Ellos tienen más de 144.000 miembros, entonces algunos se van y otros se quedan. Lo que pasa es que la gente interpreta, como yo le decía a la clase de la escuela bíblica, literalmente. Este texto no se interpreta literalmente. Alaba la gloria de Dios. Esto es un número simbólico. Dice 144.000, pero puede ser mucho más. Dale un aplauso porque esto le merece. Alábalo porque Él vive. En cuarto lugar, ya estamos terminando casi ya. En cuarto lugar, tenemos aquí en este verso 4, capítulo 9 de la Epístola de Romanos, una referencia a la ley. La ley mosaica. El viernes aquí yo hablé un poco de eso, lo que vieron el viernes yo hablé un poco de eso. Amén. La ley mosaica fue dada a la nación de Israel, ¿correcto? Toda la ley fue para ¿quién? Para Israel. Entonces, ¿qué hace un gentil ahora guardando el sábado? ¿Qué hace un gentil ahora guardando costumbres y prácticas que eran de la ley, si ya fueron abolidas? Están picando las ovejas ahora. En el capítulo 19 de Éxodo, verso 5: ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Luego Dios dijo, en el capítulo 31 de Éxodo, del mismo libro, verso 13: tú hablarás a los hijos de Israel y les dirás: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros y por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. El día de reposo se estipuló dentro de la ley. Cuando le preguntaron a Cristo acá en el Nuevo Testamento sobre el día de reposo, ¿qué Cristo le dijo? El Señor, Él es el día de reposo.
¿Cuál es el día de reposo? El día en que tú reposas en Cristo. Y si vamos a hablar del día de reposar, de separar o de santificar, usted puede utilizar cualquiera de los 7 días. No tiene que ser exactamente el sábado, pero si quiere escoger el sábado, usted escoge. Pero no le escoge como que es parte de la ley, porque eso fue abolido. Ahora estamos en la gracia. Ahora estamos en la dispensación de ¿qué? La gracia. A sus órdenes. Amén. Adora a Dios en esta hora. That is good. Es la gracia. Y ahora, ¿somos salvos por qué? Por gracia soy salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿Cuál fe? El pacto que Dios formó en quién? En Abraham. Pero no solamente la fe de Abraham, sino la fe que produce el Espíritu Santo. Como uno de los dones del Espíritu Santo. Amén. Dios pacta, Dios sabe. Dios no organizó a lo loco. Dios sabía lo que estaba haciendo. Nada lo tomó por sorpresa. Nada. Dios sabía que Adán le iba a fallar. Pero ya Dios sabía que iba a ser. Dios sabe que el hombre muchas veces es obediente y a veces desobediente. A veces el hombre obedece y a veces no. Un día aplaude a Dios y otro día le da las espaldas. Un día contento por las bendiciones que Dios le ha dado y al otro día está: Señor, no quiero saber de ti. Está como Jonás debajo de la calabacera. No te preocupes, sigue así con tu indiferencia. Ya Dios mandó un gusano para que pique la planta y se seque y el sol te castigue. Adóralo. Así que si le preguntan a usted por qué no guarda usted el sábado o el día de reposo, no lo guardo porque yo soy miembro de la no lo guardo porque yo no soy miembro de la nación de Israel. Yo soy miembro de Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. Amén. Eso es la ley. La ley es la ley. El quinto lugar, amén, que está en el verso 4, el culto, o sea, el servicio de Dios. Y esto tenía que ver con la adoración del templo y tenía que ver con la adoración del tabernáculo y con el del templo. Ellos debían ser un reino de ¿qué? De sacerdotes. Entonces, ¿qué habla aquí? Aquí habla de la importancia del culto. Oiga bien de aquellos que no tienen en cuenta los cultos al Señor. Porque hay gente que no tienen en cuenta los cultos a Dios. Amén. Yo sé que aquí me van a mirar unos cuantos más. Unos van a mirar para arriba, otros van a mirar para abajo, otros van a ignorar lo que yo voy a decir. Pero en la realidad, no dejando de congregarnos, que ese culto, como algunos tienen por costumbre, ¿verdad que sí? Sino que exhortándonos unos a otros, entendiendo que el tiempo es corto. Es importante congregarse. Amén. Es importante estar siempre los días que se estipulan como culto. No sé por qué hay tanta gente que sigue cogiendo vacaciones y faltando a los cultos. Y por más que desde el altar le decimos, le motivamos que vengan a los cultos, todavía se siguen quedando. Usted le está fallando a Dios. Usted no le está dando a Dios el todo. Usted le está dando cierta parte. Hay cosas que, amén, para usted son más importantes que el darle culto a Dios. Eso es lo que yo entiendo. Porque cuando se trata de adorar a Dios, usted deje lo que está haciendo y véngase para el templo. Eso es lo que Dios le dice al pueblo de Israel: denme culto, denme adoración, denme alabanza. Yo soy el Dios de ustedes. Ustedes no tienen que estar buscando otros dioses, pero por estar alejándose de la presencia de Dios, por eso es que tienen que estar levantando otros dioses y creando dioses de oro, amén, y el becerro de oro y tantas cosas. ¿Por qué? Porque en ocasiones Dios se alejó para llamar la atención, para que ellos sintieran que ya no tenían presencia, que ya no tenían cobertura. O sea, Dios no se alejó para siempre. Es para enseñarles que necesitaban presencia. Así como Saúl, cuando se fue el Espíritu de Dios de Saúl, le dijo a Samuel: ora a Dios para que tenga misericordia y me devuelva la bendición. Y Dios le dice a Samuel cuando estaba orando por Saúl: no ore más por ese, porque cuantas oraciones tú hagas, yo no las voy a escuchar. Ya yo me alejé, ya yo me fui de Saúl. Que usted no permita que eso pase. No se convierta en un materialista, donde todo es trabajo y trabajo y trabajo. ¿Y dónde tú colocas a Dios? La excusa siempre es para adorar a Dios, para rendirle culto a Dios.
Porque si en esa misma hora, que es la hora de culto, viene alguien a buscarte, te va a janguear con otra gente en el tiempo que le corresponde a Dios. Yo no sabía que iba a haber alabanza. Yo no sabía que me están mirando medio raro. Yo me la busqué, la encontré. Aleluya. Pero la gente hay que predicarle la verdad. Yo no puedo tener una iglesia aquí de gente acomodada, donde las acomodo simplemente porque están aquí decirle la verdad. Tú necesitas congregarte más, necesitas ser más fiel a Dios, necesitas entregarle más cosas a Dios. Tienes que soltar lo material, tienes que soltar lo que no es de Dios. El tiempo que te está robando el diablo en cosas que no son de Dios, suéltela y vengas a adorar a Dios, a glorificar el nombre de Cristo. Amén, amén, sin que nadie se me enoje. Pero esto no vale con un solo día. ¿Cuánto alaban al Rey que vive? Soy yo que estoy todos los días aquí, imagínense. Necesito presencia, necesito llenura, necesito cobertura. Y estoy peleando para que Dios me llene más. Cuanto más no que llenen una sola vez. Piensen en eso, piensen en eso, piensen. No me quiere saludar cuando se termine el culto. No me salude, pero váyase pensando. A ver, te estoy diciendo la verdad. Yo no soy un pastor que escondo las cosas, te lo digo directamente. Gloria a Dios. Habrá que sea un amén, por favor, un amén por ahí. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive. Sí, amén. Dios escogió, como dijo ahorita, a la tribu de Leví. Y le dio la responsabilidad de servir y de cuidar el tabernáculo y matar el templo. Y en el reino milenario los israelitas ejercerán nuevamente como sacerdotes de Dios aquí en la tierra. Ahora tenemos la última palabra del verso 4 y constituye el sexto aspecto, amén, que es la promesa. El Antiguo Testamento contiene muchas promesas que fueron hechas a este pueblo. Por ejemplo, leemos Génesis capítulo 2, lo que Dios le dice a Abraham, los versículos 1, 2 y 3. Léalo en su casa. Yo se lo digo ahorita. Que te bendiga, que será bendecido, y que te maldice, será maldecido. El Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y vete a la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Usted no está en la tierra que tú escoges y donde tú te sientas bien. Tienes que estar en la tierra donde Dios te ubica. Dale la mano al que está al lado tuyo y dile: donde Dios te ubica. ¿Qué hace fuera de la voluntad de Dios? Y Dios dice a Abraham: y haré de ti que una grande nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Sí, amén. Gloria a Dios. Dios engrandeció el nombre, ¿sí o no? ¿Cuál era el primer nombre? ¿Con H o sin H? ¿Abraham con H o sin H? Sin H. Y entonces el segundo nombre que Dios le puso, ¿cuál fue? Abraham. Se le engrandeció, ¿verdad que sí? Engrandeció el nombre, ¿sí o no? Lo estiró más el nombre, ¿sí o no? Pero no exactamente eso, no solamente eso es lo que quiere decir. Pero aunque esto fue algo que me salió ahora, no fue cierto. El nombre que tenía era más corto y yo se lo pone más largo. ¿Qué quiere decir eso? Engrandeceré tu nombre y haré famoso. Tu nombre será conocido en toda la tierra. Todos te recordarán. Hay gentes que pueden preservar una bendición como esta de engrandecimiento, pero hay otros que se ponen y se convierten en orgullosos y se olvidan de Dios. El día que Dios te haga grande, manifiéstese como grande, pero tenga un corazón de pequeño. Porque la grandeza no fue en Nabucodonosor cuando dijo y abrió las ventanas en Babilonia y dijo: no es esta la gran Babilonia la que yo edifiqué. Ese yo hay que bajarlo del trono. Gente que todo es yo, y ya somos yo, ya para arriba, para abajo. Olvídese ya del yo, ya cuánto la rey que vive.
Por eso es que Pablo se cuidó del yo-yo y dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cuánto alaban a Rey? Hay que crucificar el yo-yo. Dicen amén. Las promesas. Dios hace promesas con nosotros y las cumple, y nosotros hacemos promesas con Dios y no las cumplimos. Amén. También vemos que Dios le dijo a Josué en el capítulo 1, verso 2: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pásate Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dios lo lleva a otro lugar y Dios le da ¿qué? Tierra. Dios no los deja desamparados. Cuando usted ve, los hijos de Israel debían de poseer la tierra, y hoy en día tenemos a israelitas en el mundo entero. Pasando ahora al versículo 5, continuamos con la lista de las características que identifican al pueblo de Israel, y tenemos primeramente allí la palabra patriarca. Amén. Que constituyen el séptimo aspecto que identifica a este pueblo, y que obviamente se refiere a quién: a Abraham, a Isaac y Jacob, que fueron ¿qué? Patriarcas. Job también fue un patriarca. Los patriarcas duraban muchos años. Por eso es que yo estoy vivo todavía. Aleluya. Adora a Dios. Amén. Así que los patriarcas, y por los patriarcas es que estamos aquí. Eso sería otro mensaje, hermano. Gloria a Dios. Alaba la gloria. Ya el tiempo se lo está yendo. Pero otra cosita que hacer. Vamos al último, terminamos con esto. Y pueden respirar profundo, porque ya, amén, el capitán ha dado aviso que el avión está a punto de aterrizar. Amén. Vamos al último, que es el Mesías. ¿Por qué? Porque de Israel iba a salir ¿qué? El Mesías. Que toda la bendición, todo lo que es salvación viene de ¿qué? Es más, la Biblia lo dice claramente: la salvación viene de Israel. Todo viene de Israel, porque ese es el lugar que Dios constituyó, que Dios especificó para traer ¿qué? Bendición. La palabra griega significa Mesías, Cristo, y en griego significa Mesías. Cristo vino físicamente a esta tierra, era judío. La mujer samaritana junto al pozo llamó judío a Jesús en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Verso 9. Pablo tuvo cuidado en decir que nosotros los creyentes en Cristo no le conocemos desde un punto de vista físico, como dijo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 16. Pablo identificó a Jesús como Dios, y para Pablo Cristo fue el Hijo del Hombre. El evangelista Juan, en el capítulo 1 de su evangelio, versículo 14: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, y también lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria. Cristo vino como niño, no como un ser humano a la nación de Israel. La mujer junto al pozo lo identificó como miembro de esa nación. ¿Eres tú judío? Le dice. O sea, Cristo vino como un niño, como un ser humano, como un ser humano vino a la nación de Israel. Por eso aquí está hablando del Cristo hombre, del Cristo que se encarna. Amén. Que el Cristo el Mesías debe ser separado de otras 7 señales diferentes que hemos considerado en este pasaje. Por eso es que 7 aspectos son de Israel, y se sella con el número 8, el Mesías. Y en el Mesías está todo el plan de redención. O sea, todo el cake estaba hecho. Con el Mesías le ponemos el frosting ahora, aleluya, y ya mismo vamos a repartir el cake. Pero cuando el cake se puso sobre la mesa para cortarlo y repartirlo, Israel no estaba presente. Como la fiesta que hizo aquel hombre, te recuerda que mandó a buscar a todos los poderosos, los reyes, los gobernantes, y ninguno vino. Ahora busca a los locos, a los cojos, a los ciegos, a los marginados. Vamos a hacer fiesta con esto. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Eso es referencia a nosotros, porque la bendición era para Israel, lo rechazamos, y ahora nosotros tenemos la bendición. Pero que ellos no han sido descartados de por sí, porque Dios todavía tiene amor hacia su pueblo. Las promesas y los pactos que Dios hizo con Israel
todavía están en vigencia. Ahora, iglesia, alégrate, gózate, porque sobre ti está, amén, aleluya, el Rey Jesús de Nazaret. ¿Cuánto alaba el Cordero? El que nos ha salvado, el que nos ha redimido y el que nos ha hecho para Dios que reyes y sacerdotes. Dale la mano al hermano, a la hermana que está a tu lado, dile, tú eres alguien especial. Tú eres alguien especial. ¿Cuánto alaban a Dios? Dios le bendiga, Dios le guarde. Y espero que usted haya recibido, escuchado, apercibido, archivado este mensaje, esta palabra que hemos predicado en esta tarde. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Vamos a orar por los que están en Facebook. Vamos a orar por ellos. Siempre oramos, ¿verdad? Oramos por los que se reconcilian al Señor. Los enfermos, también vamos orando por ellos, no importa el nombre de la enfermedad. Oremos todos juntos. Amén. Póngase en comunión usted que está ahí viéndome en este momento. Voy a orar por ti, Padre, en el nombre de Cristo. Miren, amigo que te recibe, aquel que se reconcilia contigo, que la sangre de Cristo los limpie, los cambie, los transforme y los haga una nueva criatura. Ayúdalos y guíalos y asegura sus nombres en el libro de la vida. Padre amado, en el nombre de Cristo, reprendo dolores y quebranto estos cuerpos, los declaro sanos y libres en el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Dios te bendiga. Escríbenos a radioredención@yahoo.com, radioredención@yahoo.com, teléfono 917-507-7179. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y deja un comentario en la parte baja de este video. Gracias. Y a su nombre, hermano, Dios le bendiga a todos. Un aplauso. Aleluya, gloria a Dios. ¿A cuánto el Señor le habló? Qué bueno.